Hola, chavos, ¿qué están? ¿Cómo están? ¿Qué me cuentan? Ay, me veo pinche rara. Bueno, me vine para acá porque está haciendo un calor horrible. Ando sudando y no sé ni a para qué está cantando. Eh, bueno, primero me llegó un mensaje ahí todo raro, no sé, de que, ay, ¿cómo es que tú puedes estar haciendo planes si todavía, no le das una respuesta a tus seguidores? Y yo, oye, ya dije que no iba a hacer historias porque pasó algo con el canal, ¿me entiendes? Entonces, no, no creo que yo tenga que estar diciendo lo que pasó realmente para que entiendan que ya no puedo hacer historia. Que creo yo, ¿no? Creo, digo yo. Entonces, eso. Ayer, la verdad, vengo a contarles unas cositas. Ayer, ay no, una que estaba haciendo un calor horrible. Ya les voy a mostrar. Ese es el paredón del vecino, ¿verdad? Y por ahí está pasando. Se lo juro que por ahí antes caminaba un perro que estaba en la casa. Se los juro. Y caminaba, ve, caminaba desde ahí por todo ese paredón, por todo, hasta aquí. Y se venía por ese y caminaba hasta allá, se los juro. Es en serio, se lo juro que ese perro se montaba, esa perra, porque era de perra, esa perra se montaba y caminaba por todo eso, parecía un gato de pana. Y una vez me lastimé por ello. No sé de qué estaba hablando, me emocioné contando eso, se me olvidó. Entonces sí, yo parecía Spider-Man del otro lado, porque, o sea, son este paredón, este, entonces te puedes pasar, pero me lastimé. Estaba mucho más chiquita en aquel entonces. Hago así, parece como si estuviera gorda, pero no estoy gorda. ¿Vieron? Entonces hago así. Total. ¿Qué estaba hablando? ¿Se me olvidó? Ah, sí, de ayer. Creo que era eso. Eh, bueno, ayer yo quería dormir un ratico, ¿verdad? Porque en estos días andaba cansada. No he dormido bien, la verdad. Y tengo unas ojeras horribles. Entonces yo quería dormir un poquito más. Pero veo que estoy escuchando que miau, miau, y yo, ay, es el gato. Cuando me despierto, yo veo que tengo como unas bolsas. Yo sé que esto a mí siempre se me ha visto uno en negro, ajá, porque nací así, y dos, como unas bolsitas, pero ayer tenía esas bolsitas asuá. Parecía como parecía que tuviera 21 años y acababa de terminar con mi ex. No, de pana, en serio. Eso me recordó a la primera vez que, de pana, que parecía así, de pana. Entonces yo, y me dolía. Me ardía y me dolía. Y yo, me hice así, me lavé la cara, me paré, le hice el masajito al gato porque ellos están chiquitos y no pueden hacer chichi solo. Eh, y se calmó. Después otra vez, obviamente tenía hambre. Le di comida, me puse a hacer unas cosas en la computadora que tenía que hacer, a leer correo. Y entonces mi hermano dijo, bueno, vamos a salir. Ustedes saben que ahorita la situación en Venezuela, no sé si ya se puede hablar de, no, no creo, pero no está tan mala. Entonces fuimos al mercado y al llegar las cosas estaban feas. ¿Feas en qué sentido? Que mi hermano iba a comprar carne y la carne estaba horrible. Y aparte, en otras partes, como que la carne el hueso, porque era hueso que iba a comprar, no tenía carne. Entonces, mi hermano,
No, llegó con eso a la casa y mi mamá se va a molestar, obviamente. Entonces estuvimos rodando por todo el mercado. Pero yo tenía a Andrés. Andrés estaba conmigo y Andrés me estaba molestando mucho. Andrés me hacía ¡pum! Entonces yo, ay, y mi hermano, no, aquí no, y yo, ay. Pero yo normalmente me aguanto, pues, porque yo no soy como que con esas mujeres que tienen el periodo y se echan, no, yo puedo salir normal, pero me aguanto las ganas de chilla. Entonces, estuvimos por todo el mercado y cuando llegamos aquí a la casa, es una de las cosas que yo no hablo con casi nadie, bueno, con nadie, pero llegamos y entonces mi mamá viene y dice, ¿para qué compraron esa carne? Después que caminamos bastante, güey, y encontramos en una parte, ¿cómo decirlo? A donde la carne estaba más o menos y estaba más barata. Entonces, mi mamá, ¿para qué compraron eso? Y yo sudaba. ¿Para qué compraron eso? Ah, está horrible. Que no sé qué, yo con una gana de decir, ay señora, pero vaya usted. Porque en serio, aparte de que estaba haciendo mamá calor, el dolor, mi hermano no quería comprar en ninguna parte. Y yo, ay, ahora esta se va a poner a pelear. Yo de pana que yo nunca le contaba estas cosas a nadie así de fuera, pues. Ni siquiera a mis parejas que he tenido antes, nunca les he contado este tipo de cosas, en serio. Entonces sí, yo digo, ay, señor. Obviamente que creo que a muchas personas como que le pasa eso, ¿no? Que la May como, no sé si a ustedes le dicen también a su mamá May. Entonces, sí, no sé si también es así, pero yo sé que muchas de mis amigas, como que las mamás también son así, pero no sé en otros lados si también sea así. Sí, ya tengo el pelo largo, la verdad me lo quiero cortar otra vez en capa, que me quede así, pero en capa. O sea, sí, con este mismo estilo, pero un poquito más cortito y que me vaya creciendo con ese, porque por aquí no lo tengo parejo. Entonces yo quiero que esté parejo. Y aquí tampoco lo tengo parejo. Y se nota más por atrás, que no lo tengo parejo. Y no entiendo por qué si yo cuando me rapé todo, ¿verdad? Entonces, que no creció bien. O sea, me tenía que crecer normal. Digo yo, ¿no? Parezco un anime de pana. Pero es que ve, con esto hago que el sudor que me vaya saliendo quede ahí. Y cuando me lo quito, jeje, potente, no tengo yo. Yo sé que algunas de ustedes quieren que yo haga las historias, pero la verdad me da miedo. Y si me pasa lo que me pasó en YouTube, porque yo sigo a gente en WhatsApp y en muchas otras aplicaciones y siempre como que eso pasa. O sea, uno no puede controlar lo que vaya a pasar en una aplicación, porque te pueden quitar lo que tú vayas a hacer. Alguien siempre con una maldad no sé, será porque no hacen nada o, o, o no sé, o la familia lo trata mal, no sé, van y te denuncian. Primero, esas no son tus historias. Aquí yo reflexionando, ¿no? Segundo, chamo, si tienes un problema, ¿por qué te tienes que meter con las cosas de otra persona? O sea, yo, lo que estaba pensando era que puedo escribir mis historias. Primero, ¿cómo es que se llama esto? Registrarla. Y después de registrarla, ahí sí hago lo que sea, lo que se me pegue la gana. Y ahí sí yo puedo decir, soy la autora. ¿Cuál es el problema? Porque, ajá, pero eso tomaría tiempo. Porque primero no puedo escribirla como la escribía en el canal que, lo voy a escribir hoy y mañana no, y pasado sí, y así. Un día sí, un día no. No.
tiene que ser completo. Aparte de completo, después tienen que buscarle si hay errores en la historia y todo lo demás, si no está en otro lado. Y después tienes que pagar para que te la registren. O sea, sería una idea cool porque ya está registrada, todo lo demás, es tuyo. Está cool, estaría cool, pero tomaría tiempo. Son ideas, no es que lo vaya a hacer, porque por ahí vi un comentario ahí que no me gustó nada. Entonces son ideas, no son cosas que yo diga, ay no, sí, lo voy a hacer. ¿Que lo tengo en mente? Sí. Quiero mango, sinceramente, yo sé que a muchos no les gusta eso. Pero a mí sí me gusta el mango, Ahí, a ver, de esta mata a mí me gustan porque son los duros, pero prefiero los de esta mata que son mango piña. Si no han probado los mango piña, pruébenlo. Y hay otros que me gustan mucho que son los hilaches. Esos a mí me encantan. Entre los hilaches, los piña y los dudú, hilache. Yo sé que esos dejan como que muchos hilitos y todo lo demás, pero a mí me encantan eso. Ya me vi la nueva serie esta, que son como que de enemigas. Ay, no sé si, o sea, creo que en este canal es más mixto entre mujeres y hombres, ¿no? Pero yo voy a hablar de Giel. Estoy hablando de Giel. Entonces, me encantó. Es que está buenísima. No sé si, o sea, si alguna de ustedes de las que están aquí la vio. Si no, tienen que vérsela. No me acuerdo cómo se llama. Pero es algo de enemigas. Y están en una oficina, creo. Bueno, trabajan en una oficina. Entonces, está bueno. Escuchen. Está cool. Se escucha normalito. Y entonces empieza a sonar eso. Yo pensaba que nada más esa cosa se escuchaba en el día. Pero no. Antier me di cuenta cuando estaba dibujando que también se escucha en la noche. Sí, porque pasé más de mediodía en eso. Porque yo empecé temprano. Y terminé en la noche. Es que me distraje un ratico. Me puse a ver una serie después. Y entonces me distraje. Soy humana, güey. Qué cochinas son. No sé si ustedes ven, pero por aquí, ya va. Por aquí, esta es una mata de cacao, ¿verdad? Y por aquí, más o menos, hay unos cacaos. Y yo quiero cacao. Porque a mí me gusta el cacao, pues. Pero están verdes. Es que esta es la época donde nacen muchas cosas, que si el mango, los cacaos, los cocos y esas cosas. Y en esta casa hay. Les dije, pero yo tenía una idea, pasé una fogata aquí y entonces grabo un video. No sé si los dije o si lo puse, porque a veces yo digo las cosas y no los pongo en los videos. Entonces yo quería hacer una fogata aquí y que se viera cool. Pero ya ustedes saben lo que pasó. Ahí. Opa, está lleno de coco. Pero obviamente no me puedo pasar. Hago esa voz rara. A veces mi hermano se ríe, a veces me dice, ¿por qué tú haces eso? Sí, la verdad, sí soy rara. Miren mi mata de manzana. Está grandísima. Tuve que ponerla así por muchas razones. Las hormigas, las gallinas y también porque, ¿cómo decirlo? Hay una bebé grande.
entonces me la podía arrancar y yo no quería. Y por eso primero le puse unos palitos alrededor así. Pero mi mamá dijo no y le puse un caucho. Mucho mejor. Sí, a mí no se me ven las venas. A mí me encanta cuando a la gente se le ven las venas. A mí no, a menos que haga así. O que apriete el puño. Pero de resto, nada. Nada. A menos que esperen. Se están llenando. Ah. Y no se me ven tanto. A mi hermano sí y a mi mamá. Y yo les hago. Cuando voy para el médico, eso es malísimo. Nunca me encuentran las venas. Pero aquí como que en la pantalla como que sí se ve. Ya va, que aquí hace mucho. El sol no me deja ver. Sí se ven bastante. ¡Wow! Pero aquí no. Pero ahí sí. ¡Wow! Sí se ven. ¡Wow! Aquí no se ve nada. No sé si es porque la volteo. No, pero debería porque... No. No. Se lo juro que escuché pa y yo dije un mango. Pero no. No, vale. Aquí hay una fruta que creo que podría decirse que es igual que el durian en Tailandia. Que huele horrible. Huele como a... ¿Cómo explicarlo? Como a lo que echan los gatos. De pana, huele horrible. Pero no sé si el durian y esa fruta serían iguales. Oh, sería cool. O sea, a ver si huelen iguales o no. Porque dicen que el durian huele mucho más feo. Pero no sé. Porque yo nunca he comido durian. Tanto venir en la tarde y ver esto. ¡Ay, qué bello! Es que no se ve bien, pero está rosadito por aquí, por aquí. Está bien bonito. ¿Verdad, Max? Dice. Max. Arre, caballo que van dentro tesi. Bueno, echamos, perdón por los cantos de mi hermano, nos vemos el jueves, sí, el jueves. Chao, chamas.